I'm gonna make this real quick because I'll be real disappointed if Billboard gets paid for number ones, somehow manipulate the charts. I want the whole world to see this because what I'm about to show you is a forecast, right, of what every label in the world gets. Atlantic, Interscope, Republic, Columbia, Sony, Universal Music, every label gets this, right? This forecast, what's today, Friday? So it was sent yesterday. This is the forecast from yesterday, right? Number 1, Doja Cat, Say So. Number 2, 6ix9ine, GOOBA. Number 3, The Weeknd, Blinding Lights. 4, Megan Thee Stallion. Number 5, Ariana Grande was Stuck With You. Last night, which is completely illegal, last night, last second, like last hour, Stuck With You by Ariana Grande submits 60,000 units out of nowhere, completely out of nowhere. This is the forecast they sent every label. It puts Ariana Grande was Stuck With You at 43.7, which jumps 12 points. They went from being 5th place to 1st place out of nowhere, right? It puts GOOBA 40 points. So GOOBA never jumps to number 1, but Ariana jumps from number 5 to number 1. And then they post for a very limited time. So Billboard, I'll be real disappointed because this is for every rapper, artist in the world, every genre. If you manipulate the charts, right? Let's go to GOOBA, right? Let's go to GOOBA real quick. GOOBA streamed over 200 million streams, more than Stuck With You, Doja Cat, more than every artist that released a song this week, double the times. It's a landslide, right? Sony, Doja Cat is, I believe it was Sony. Sony placed an audit to Billboard and they said, we want to see your numbers because we're not comfortable being number 3. We want number 1. I think they said we're comfortable with TEKASHI being number 1, but why are we number 3? So Universal Music has put an audit in and Sony has put an audit in because literally you're manipulating the charts now. So Billboard, the world is watching and saying, why y'all cheat? If y'all doing this to every artist in the world, how can an artist that works hard get number 1? How? Bienvenidos al canal y básicamente lo que acabamos de ver es a TEKASHI realmente molesto, ya que considera que no se le está dando el reconocimiento que se le debe dar a su nuevo tema GOOBA, que se están realizando una serie de trampas alrededor del mismo para que no llegue al número 1 y para poner en número 1 a otros temas que no han hecho ni cerca de los números que GOOBA ha hecho en tan poco tiempo. Como recuerdan, en videos pasados les dije que el tema había recaudado $2 millones en apenas una semana y bueno, siendo el chart de Billboard uno de los más reconocidos en la industria musical, siendo la lista de Billboard Hot 100 una de las más reconocidas y la mayoría de personas al momento de querer saber cómo va el tema revisan ese tipo de charts, revisan ese tipo de listas, pues TEKASHI esperaba debutar en el número 1 de esa lista y bueno, básicamente lo que está acusando en este video es que de repente, de la nada, en cuestión de muy poco tiempo, ayer por la noche, el tema de Ariana Grande con Justin Bieber estaba número 5 y de un momento para otro saltó al primer lugar, quitándole a TEKASHI 6ix9ine la posibilidad de debutar en el número 1. Y bueno, TEKASHI es muy claro, muestra arte de los pronósticos que le envían a los sellos discográficos para que sepan más o menos cómo va el tema del artista que están representando. Y bueno, lo que él dice es por qué GOOBA nunca saltó al número 1 y cómo es que un tema que estaba quinto de la nada sube al número 1 y no hizo ni la mitad de números que hizo GOOBA. Además de eso, acusa a Billboard porque justo ayer por la noche Billboard lanzó publicaciones donde le decía a los usuarios que si compraban el disco en ese momento iban a recibirlo firmado por Ariana Grande y por Justin Bieber. Además de eso, Amazon se unió y también hizo una promoción con el tema. Entonces, al parecer, ayudaron al tema para que saltara a último momento. Sin embargo, ni así logró hacer los números que hizo GOOBA, pero eso poco le importó a Billboard y puso al tema número 1. Además, TEKASHI menciona
menciona otros artistas que estaban al menos en el top 5 de Billboard, y bueno, al final habla por ellos porque también dice que todas estas acciones no solo perjudican a TEKASHI 6ix9ine, sino perjudican a cualquier artista del género que sea que quiera llegar al número 1. Y bueno, también menciona que sellos discográficos como Sony cuestionaron a Billboard sobre los movimientos que se estaban haciendo en el chart. Así que señores, como se los he dicho, no solo raperos están en contra de TEKASHI 6ix9ine, sino también la industria en general, sellos discográficos, Billboard, etcétera, etcétera. Y bueno, TEKASHI 6ix9ine sale a acusar esto y realmente lo hemos visto muy molesto. Así que señores, de momento eso es todo por hoy. Espero puedan compartir el video. Muchas gracias por el apoyo. Ya saben que habló Savage, fue un gusto y será hasta la próxima.